Red Crea Cultura queremos daros la bienvenida a una más, a nuestra quinta edición de las sesiones Hablemos de Cultura. Y para celebrar este lustro hemos decidido crear un formato nuevo que hemos llamado A Dos Voces, que bueno, creo que es evidente que esta vez traemos dos invitados. Antes de nada, quisiera dar las gracias, como siempre, a la Universidad Rey Juan Carlos por cedernos este espacio tan acogedor. Muchas gracias a los socios, muy bien representados en el público, por hacer que esto sea posible, si no nos costaría muchísimo, somos una asociación pequeña. Muchas gracias a los que, como Guillermo, trabajan con nosotros para que esto sea posible, y al público que está en la sala, que siempre es tan abundante, un viernes por la tarde y un viernes lluvioso y desapacible como hoy, y al público que está en casa, escuchándonos. Bueno, nos sentimos enormemente orgullosos, agradecidos por tener aquí dos invitados tan importantes, tan brillantes, que han accedido con mucha generosidad a estar aquí. A mi derecha, los dos. Empezamos por Javier Goma Lanzón. Bienvenido, Javier. Y Ricardo Cayuela Gali. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Raquel. Nuestras presentaciones siempre son un poco controvertidas porque no hay un solo de nuestros invitados que tenga un currículum que ocupe menos de 20 páginas. Entonces, es muy difícil resumir la obra en unas breves frases, y en esta ocasión, pues doblemente difícil. Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Cuando contactamos con Javier, Javier nos dijo, y le dijimos, bueno, ¿cómo podemos definir tu vida profesional, Javier? Y nos dijo, poned solamente filósofo. Bueno, esto obviamente se quedó muy corto, entonces voy a contradecirte, empezando ya fatal. Y tengo que decir que Javier, aparte de filósofo, es dramaturgo, licenciado en Derecho, en Filología Clásica. Es miembro del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. Tiene una obra muy numerosa y desde 2003 dirige la Fundación Juan Marc en Madrid. Bueno, esto ya es personal, de forma brillante, a mi juicio. Yo creo que muchos de aquí estamos enganchados a esas conferencias que escuchamos en casa, no solo las exposiciones, sino los conciertos. En fin, es tan completo lo que hacéis en la Fundación, no podemos más que estar agradecidos. Ricardo nos dijo, poned ensayista y editor. Pues lo mismo. ¿Qué hacemos? Contradecir a Ricardo. Ricardo, además de ensayista y editor, es también filólogo, ha sido profesor, fue director editorial de Penguin Random House en México y de Letras Libres, la revista Letras Libres en México y España, ¿verdad? En los dos. Sí. Vale. No lo tenía muy claro, perdona. Escribe en la prensa española habitualmente, colabora. Tiene un podcast muy parecido a este, en el que él entrevista a invitados, que bueno, yo les aconsejo, son todos invitados muy sorprendentes. Pero es que además de todo esto, en 2023, con un alarde de valentía fuera de lo habitual, fundó una editorial que se llama Ladera Norte, junto con Sira Casariego, y tenéis ya 18 publicaciones. Así es, 19 títulos. 19 títulos desde 2023. Es un sello independiente que está especializado en la divulgación histórica y el ensayo. Y tiene algo muy interesante, a mi juicio, que es que rescata títulos que no están traducidos al español, o que sí lo están, pero han tenido muy poca repercusión, ¿no? Y gracias a eso, pues nosotros llegamos a estos
a estas publicaciones. Bueno, la conversación, para terminar, esto es un formato conversación, diálogo, batalla, si se presta. No sabemos, bueno, no sabemos a qué va a llegar. La va a dirigir Ricardo y va a hablar de la obra de Javier, sobre todo la obra filosófica condensada en Universal Concreto, que es a su vez es una condensación de la tetralogía de la ejemplaridad de Javier, ¿no? Espero que, bueno, yo creo que va a ser muy interesante y que vamos a disfrutar todos muchísimo. No me queda más que daros otra vez las gracias por estar aquí. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a Raquel Mora y a la Asociación Crea Cultura por pensar en mí para conversar con Javier Gomá Alanzón. Importante aclarar que hay obviamente aquí dos jerarquías intelectuales y Javier es uno de los intelectuales más importantes de España y para mí es un honor y un privilegio poder tener una conversación con él. Así que Javier, gracias por estar aquí, por aceptar que yo pudiera conversar contigo esta tarde. Me gusta mucho lo que ha dicho Raquel, no voy a decir de lo mío porque es de una exageración absurda, pero sí en torno a Javier, porque creo que, como ustedes saben desde la Asociación Aranjuez Crea Cultura, la sociedad civil, cuando una sociedad civil es rica, plena, participativa, se involucra en la vida de una sociedad, la hace mucho más rica, plena y profunda. La Fundación Juan March, en ese sentido, es un ejemplo. Coincido contigo en que está dirigida de manera magistral por Javier, y son espacios, no muchos, podríamos decir la Fundación Aceres, la Fundación Tatiana, Mafre, pero parecen muchos si los enumeramos, pero si los pensamos en la dimensión de la fuerza de España, de su potencial económico, en realidad no hay tanta relación entre la alta empresa, la sociedad civil y la cultura. Y en ese sentido es muy importante. ¿Por qué son importantes las fundaciones? Porque también están al margen de los ciclos políticos, de los funcionarios que entran y salen, de los caprichos del que está al mando, entonces van dando una pausa y un ritmo a la cultura distinta a el del puro impulso político, ¿no? Y luego, en la filosofía de Javier, en la forma de trabajar de Javier, él arriesga mucho como filósofo, como pensador, porque tiene una poética, es decir, propone cómo tiene que ser el arte de nuestro tiempo. Pero además es un dramaturgo que intenta llevar a cabo eso que propone como pensador. Así que cumple las tres facetas, como pensador, como director de una asociación importantísima y como creador, sobre todo, como dramaturgo. Así que para mí es un lujo. No vamos a seguir el libro en el orden en que lo planteas, porque creo que estamos viviendo tiempos preocupantes y uno de los aspectos más interesantes del libro es que estudias, claro, viene a la luz de lo que estás contando y volveremos, ¿no? Pero estudias el malestar en la era democrática, con esta extraña paradoja de nunca habíamos vivido mejor en la historia de la humanidad y nunca habíamos estado más inconformes con nuestro tiempo, ¿no? Y ya me gustaría, si te parece, Javier, pero abierto a lo que tú propongas, empezar con cuáles son estos 4 puntos que detectas del malestar en la era democrática. Muy bien. Buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí. A veces lo argumento diciendo que los escritores nos hemos inventado conferencias o mesas redondas para obtener, aunque sea por misericordia, un pequeño aplauso, porque cuando escribimos normalmente te piden que pongas la mesa, pero no es como otras profesiones, ¿no? Vas al teatro y se aplaude al actor, o vas al concierto y se aplaude al director. Y en cambio los escritores, tú lo sabes muy bien, pues puedes dedicar los mejores momentos del día a una lucha a brazo partido contra el texto, y cuando lo has terminado,
pues nadie te aplaude. Y entonces hemos inventado el género conferencias o el de actos como el de hoy, aunque sea por misericordia, seguramente al final habrá un tímido aplauso. Y si no, me he traído una cassette de aplausos enlatados. Yo disfruto una barbaridad en ese tipo de actos. Me encuentro en mi elemento. Además tengo una especie como de conciencia especialmente intensa de lo que está ocurriendo en una tarde como hoy, y es que determinadas personas deciden venir a un aula y prestarte un rato de tiempo. Sabéis que, lo tengo en el libro este de Filosofía Mundana, pienso que los hombres y mujeres somos seres atencionales, la atención es sagrada, donde está la atención está una persona, y no hay nada más sagrado, por tanto, que prestar a alguien la atención. La atención, dice nuestro idioma, no otros idiomas, se presta, y yo tengo la sensación de un apremio gozoso, de un préstamo colectivo, y me genera un deseo infinito de gratitud y de corresponder a ese préstamo, y tratar de que la gente pase un buen rato, con el pensamiento, con las ideas. Me parece que se lo decía Raquel antes, o no me acuerdo quién se lo he dicho antes, pero que a veces estoy cansado y entonces tengo que ir a una conferencia o dar una charla y me cuesta salir de casa o me cuesta salir de la oficina, y mi mujer siempre me dice, no te quejes que a ti te encanta. Y es verdad, a mí me encanta porque me encanta quizá por algo de mi naturaleza, y es que me gusta mucho la cara de la gente mirando generosamente, que podrían estar en una bolera, podrían estar dando un paseo, podrían estar viendo Instagram, vienen aquí, y ya me parece un gesto un poco milagroso, que genera un sentimiento de gratitud. Pero es que luego además toda mi filosofía pone en el centro, lo habrá visto Ricardo en el último capítulo, en la última sección, el test de la oralidad. Solamente en el momento oral realmente se prueba la hora de la verdad. Si yo tengo una buena idea y no soy capaz de decirla de manera comprensible en un acto de comunicación oral, probablemente no sea tan buena idea. Y sin embargo, la cultura contemporánea, siglo XVIII y XIX, ha puesto demasiado el acento en la escritura, y la escritura no debe superar esa prueba de la oralidad. Puesto que uno escribe, hay un montón de mediaciones, que son el editor, el distribuidor, el librero, y esas permiten romper esa unidad de acto que, sin embargo, es la esencia de la oralidad, donde además el centro en la oralidad no es el que emite el mensaje, sino quien lo recibe. Y mientras que en la escritura el centro recae sobre el que escribe, en el acto oral no. Y eso hace que el mensaje que uno trata de transmitir a través de la oralidad tiene que estar a la altura de quienes escuchan. No simplemente ser algo así como un rapto de expresividad del que habla, aspirando a que los que escuchen se adhieran de alguna manera a esa especie de rapto, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso. Y cuando Raquel me propuso dar la conferencia, que yo doy muchas, a veces cito a Chesterton con aquello de he dado más de 1000 conferencias a gente que no me ha hecho ningún daño, y es posible que yo he dado más de 1000 conferencias a gente que no me ha hecho ningún daño. Y siempre que puedo, salvo que sea un tema que estoy investigando, que entonces me gusta transformar el contenido de lo que estoy investigando en conferencia, porque, como digo, el test de la oralidad es determinante para saber si lo que estoy investigando tiene o no tiene sentido. Pues la conferencia tiene para mí un problema, y es el de que es un acto que puede ser relativamente enlatado. El que da la conferencia viene con todo el contenido preparado de casa, y por tanto la ejecución de la conferencia tiene para él menos interés. Simplemente está reproduciendo lo que ya sabe. Entonces, yo ya me he oído muchas veces, yo ya me he escuchado muchas veces, me conozco muy bien, y dar una conferencia sobre un tema que ya tengo preparado me interesa menos que ese acto un poco más teatral, abierto a lo impredecible,
que es tener una conversación con alguien. Cuando además Raquel me dijo que habían decidido que fuera Ricardo, os debo decir que normalmente no me ocurre que tenga una conversación con una persona de esa calidad. Entonces, y además yo lo admito, porque yo soy muy todoterreno y me parece bien cualquier persona que se haya, sobre todo les digo, oye, que se haya leído algo mío, si es posible, pero si no me da igual. Me preguntan sobre cualquier cosa, porque yo he dado muchas entrevistas, y entonces, pero miles, y entonces en la entrevista yo comprendo, cuando la gente se queja, es verdad que yo no leo mis entrevistas, cuando me las dan yo luego no las leo, es suficiente tengo con haberla dado, como para luego tener que leerme a mí mismo, pero frente a lo que hace otra gente que tiene unas expectativas elevadísimas y luego se siente... Yo nunca me siento decepcionado con una entrevista porque soy consciente de que este señor que me ha hecho una entrevista por la tarde tiene otra y luego a lo mejor a primera hora tenía una rueda de prensa. Entonces no le puedo pedir a ese señor o señora que tenga un conocimiento profundo de mi obra. Algunas veces sucede que sí lo tiene por gusto particular. Entonces, y como yo sé que lo que él quiere es que la gente pase un buen rato leyendo la entrevista, estamos los dos de acuerdo en que tú preguntas lo que te da la gana, que yo te voy a contar una serie de cosas, un poco al calor de lo que me has preguntado, que creo que pueden ser interesantes para tu lector. Pero claro, con Ricardo es distinto, pues porque Ricardo es una persona importante en el mundo de las letras latinoamericanas y españolas, tanto en la edición como en la escritura, y, es un veterano, ¿no? Y es una persona a la que en otro acto sería yo el que le tuviera que preguntar a él muchas cosas, porque a mí por lo menos me enriquecería muchísimo. Entonces estamos ante un peso pesado y es un segundo regalo que me hace el Crea Cultura, que es no solamente venir y poder ver caras que se han concentrado, sino hacerlo con Ricardo. Respecto a la pregunta que me ha hecho Ricardo, en efecto ocurre lo siguiente, y es que sí que vivimos el mejor momento de la historia. Cada vez que cuento esto se produce un malestar, paradójicamente, y una especie de reacción. Me encantará luego hablar sobre eso. Y sin embargo, esa contradicción que inicialmente la gente opone a esta afirmación se desvanece en pocos segundos. No necesito argumentar mucho. Lo he hecho muchísimas veces. Tengo conferencias, entrevistas infinitas sobre este tema. La última hicieron un reportaje en el País Semanal y el titular era ese otra vez, porque es que me hizo uno del 2014, otro del 2024, me parece que pusieron las veces el mismo titular, ¿no? Somos en el mejor momento de la historia, como si dijeran que he hecho el amor con un extraterrestre, es decir, una cosa verdaderamente loca, ¿no? Y sin embargo, con una pequeña argumentación, os convenzo a todos. Si queréis ahora hablamos sobre eso. No, hazlo, sí. Bueno, pues mira, vamos a ver. Ya me piqué. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Hay dos aspectos. Hay algunos que admiten que vivimos en el mejor momento de la historia desde el punto de vista material. Claro, eso es tan obvio que no se necesita demasiada argumentación, que tenemos más esperanza de vida, que tenemos más calidad de vida, que a Rockefeller se hubiera vuelto loco por tener un vuelo barato a Londres, o tener un iPhone, o tener avances científicos, tecnológicos, higiene, comida, en fin, tantas cosas que salud, que no hace falta argumentar demasiado, porque en el 2025 estamos mejor que en el 1925 o en 1825. Entonces, el tema moral, muy poca gente se resiste, cuesta. ¿Y por qué cuesta? Por el segundo elemento, que es el del malestar. La gente se siente mal y le cuesta reconocer lo que sin embargo es obvio. Pero es el que ya, en cambio, donde se resiste la gente diciendo ya, pero en el tema moral hemos empeorado. Y sin embargo, lo contrario. Es en el tema moral donde somos campeones mundiales de la categoría. ¿Y cómo se puede, a que os lo estoy diciendo y en principio no os choca lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Choca, ¿verdad? Choca. Y sin embargo es así. Entonces, yo para eso tengo una prueba. Hay un filósofo norteamericano que se llama Rawls, que en su libro sobre la teoría de la justicia propuso aquello que decía que era el velo de la ignorancia. Y era un truco mental destinado a idear
conforme a sus principios, una sociedad ideal justa. Entonces dijo, muy bien, como yo, por el velo de la ignorancia, no sé qué posición voy a ocupar en ese mundo ideal, entonces procuraré, decía Rawls, que en ese acuerdo que tenemos todos para fundar una sociedad justa, la peor de las posiciones sea la más asumible posible. Porque a lo mejor me toca a mí, decía él. Entonces, por si acaso me toca a mí, que la peor de las posiciones en ese mundo ideal sea la menos mala posible. Entonces, yo cogía ese juego y lo llevaba a la historia. Dice, si no sabes qué posición vas a ocupar, ¿en qué época te gustaría vivir? Pero ahora no en sentido material, porque creo que ni siquiera aunque te tocara Luis XIV te cambiarías por Luis XIV. Un conocimiento mínimo sobre la vida de Luis XIV no es envidiable. Aunque fuera el rey Sol y todavía un Versalles con unos protocolos de adoración que hoy te producen vergüenza ajena. Pero es que probablemente no tendría dientes, probablemente tendría una mala salud, comería de aquella manera, no tendría transportes, etcétera, etcétera, etcétera. No. La gota lo La atormentaba, gota, exactamente, ¿no? Exactamente. Pero si nosotros invocamos a aquellos grupos sociales que tradicionalmente han sido discriminados y podemos calificar la cultura como el proceso de sustituir la ley de la naturaleza, que es la ley del más fuerte, por la ley de la cultura, que es la ley del más débil. ¿Por qué la ley de la más débil? Porque la cultura hace algo tan sofisticado y tan refinado como conceder dignidad a todo el mundo, que centellea con más fuerza en los más débiles que en los más fuertes. Entonces, vamos a grupos tradicionalmente discriminados y le preguntamos en qué época les gustaría vivir. No por razones económicas o materiales, sino morales. Es decir, han sufrido violación moral tradicionalmente, han sufrido discriminación moral tradicionalmente, y les preguntas en qué época les gustaría vivir. Mujeres homosexuales, ¿no? Por ejemplo. Para empezar, un grupo que no es minoritario. La mitad de la población. La mitad de la mujer. Pregunta a las mujeres, ¿en qué época os gustaría vivir? Decidme. En esta. Pero hasta un punto, y esto no solamente por razones económicas o razones materiales, sino razones morales. Pero si yo le preguntara a un pobre, o le preguntara a un enfermo, o le preguntara a un parado, o le preguntara a un niño y a un viejo, sabéis que hay estudios que muestran cómo la infancia es un invento del siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII los niños no tenían consideración en sí mismos, eran simplemente proyectos de adultos, pero no tenían una consideración autónoma. Es un invento moderno que, por supuesto, se ha desarrollado últimamente. A la gente que tiene hándicap psicológico o físico, ¿en qué época te gustaría vivir? O una persona que es resistente al poder, es un heterodoxo, o una persona que es incluso un preso. ¿En qué época? Si tienes que ir a la cárcel, ¿en qué época elegirías tú para ir a la cárcel? Y esto no es un tema material. Entonces, y si tú estuvieras pobre, si fueras un pobre, ¿en qué época te gustaría vivir? Por tanto, no estamos hablando de tema material, porque eres pobre. Dime en qué época te gustaría vivir. Y si eres homosexual, o si eres un extranjero. Me encantaría luego hablar de los extranjeros, que hoy supuestamente es piedra de toque y es lo contrario. Lo que ha hecho nuestra época es un acto de creatividad colectiva sin precedentes, que es conceder a los extranjeros una dignidad que desde el origen de los tiempos se negó. Y precisamente porque le hemos otorgado una dignidad, nos enfadamos cuando no se les trata bien. Cuando en realidad, todos los milenios anteriores, hasta hace poco, al extranjero no se le debía nada. En todo caso, un deber de hospitalidad algunas veces. Hospitalidad positiva o negativa, dice Kant, en determinados casos. Pero el extranjero era, por su propia naturaleza, alguien sin derechos. Ahora le hemos atribuido una dignidad original, con independencia de las fronteras. Entonces, ¿en qué época os gustaría vivir, no solamente en tema material, sino moral? Todos respondéis que hoy.
luego somos los mejores. No en lo material, sino en lo económico. En los dos, en realidad. A veces formulo eso de manera un poco más discreta diciendo, no es que seamos los mejores, sino que toda creación de la realidad es una creación imperfecta, la nuestra también es esencialmente imperfecta y perfectible, con el matiz de que somos los menos imperfectos de la historia. Entonces, y esta es la paradoja. Primero, nos ha convencido, ¿no? Yo creo que sí, pero si no sigo, ¿eh? Lo que pasa es que... Creo que... Entonces, si somos los mejores, ¿por qué diablos estamos tan cabreados? Esa es la pregunta que yo quería hacer, con otras palabras. Pero porque lo normal, lo que uno va a Atenas de Pericles o va a la Roma de Augusto o a la Florencia de los Médicis o a la Versalles de Luis XIV, y lo que normalmente había era época de apogeo y sentimiento gozoso de pertenencia. Pero ¿qué nos ha pasado a nosotros? Que seamos los mejores y estamos tan enfadados que incluso nos cuesta y nos molesta un poco un individuo que dicen que somos los mejores. Entonces hay causas que digamos que son extrínsecas en el libro. Digo, no voy a mencionar causas que pueden que no son inherentes a mi propio discurso, que es el discurso de la modernidad. Pero hay gente que puede tener causas de malestar de lo más diverso, que no son circunstanciales, accidentales, o a lo mejor uno vive, lo estoy inventando, pues en Brasil y la delincuencia o el medio ambiente genera malestar. Pero ¿cuáles son estructurales? Yo enuncio en mi libro 4, que solo los voy a enunciar para que luego Ricardo diga si seguimos o ahondamos en una de ellas. Perfecto. O esperamos a las preguntas. Uno es, el malestar es una condición, es un sentimiento, un estado de ánimo inherente a la condición moderna. Ser moderno es sentir un cierto malestar. El spleen de Baudelaire. Exactamente, ¿no? El spleen de Baudelaire. Por razones que explico en mi libro, que sí, con mucho gusto luego... No, entraremos porque me parece crucial, que es la idea de la muerte o la conciencia de la muerte. Pero si quieres, enuméralas. Las enuncio. La segunda es que, paradójicamente, el progreso de la dignidad moral, el progreso moral de los pueblos, produce más malestar, porque durante muchísimos años, 3.000, 4.000 años, lo pongo como ejemplo porque es muy visible, el cuerpo de la mujer sufría constante violación, era violada. Las mujeres soportaban constantemente la violación de sus cuerpos por el hombre. Lo que pasa es que esa violación estaba inserta en formas de dominación aceptables o consentidas que convertían en ese acto en invisible. Entonces, bien fueras una esclava, bien fueras una sierva, bien fueras una campesina, bien fueras una mujer que trabaja en la casa, bien fueras incluso la mujer, la consorte, el hombre tenía un derecho de dominio sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, eso era, hoy lo consideraríamos una violación, pero durante milenios no nos producía ni bien, ni sentimiento ni favorable ni desfavorable, era invisible. Por tanto, no hay ni bienestar ni malestar. De pronto, en las novelas del siglo XIX, se empieza a esbozar o narrar casos de violaciones de mujeres o casos de mujeres que sufren el atropello de los hombres, y ocurre lo que, a mi juicio, no sé si Ricardo luego querrá que sigamos hablando de eso, ocurre lo que para mí es el gran motor del progreso moral, que es el asco. Cuando de repente sientes asco, ¿qué significa el asco? El asco significa que has reconocido una dignidad que al mismo tiempo es atropellada. Entonces, el cuerpo de la mujer, que era transparente y que era invisible, de pronto su violación genera asco, que es un malestar. Entonces, segunda causa, hoy hay un 1% de las violaciones estructurales que a lo largo de milenios se habían producido, por ejemplo, en Europa, hay un 1% de esas violaciones, pero ese 1% nos genera muchísimo más malestar.
O dicho de otra manera, el progreso moral hace que concedas dignidades a personas o a situaciones cuya vulneración te produce asco. Entonces había 1 millón de violaciones y eran transparentes, ahora se producen 5 violaciones, te producen un asco extraordinario. Así que paradójicamente el progreso moral genera malestar. Y eso se extiende, por supuesto, a la violencia, la esclavitud, etcétera, etcétera. ¿No? A todos los demás. Es simplemente un ejemplo de qué manera, con carácter general, el progreso moral, que es la ampliación de la dignidad, produce malestar. El tercero, simplemente el enuncio, es, tradicionalmente, la cultura había sido concebida como un instrumento de civilización. Javier Gomán hecho un lechoncito del vientre de su madre, 25 años después es un ciudadano con derechos y obligaciones. ¿Qué ha ocurrido en esos 25 años? Resumen, educación. La educación coge que un bebé que berrea y se convierte en un ciudadano de pleno derecho 25 años después, y eso lo hace la cultura, ¿no? Bueno, pues a partir del siglo XIX, y hoy es completamente triunfante, la educación no es un instrumento de socialización, sino es un instrumento, así nos lo repiten todo el rato, un instrumento de dominación. Entonces, hoy estamos habituados, es un discurso que normalmente los lúcidos ingenuos, por decirlo así, denuncian dominaciones por todas partes. Me domina mi padre, me domina el sistema, me domina el capitalismo, me domina el Estado, me domina la idea de virtud, me produce dominación. Es decir, gente joven, ya antes de haber ido, está de vuelta. Porque mama del pecho materno, a través de materno en este caso de la educación, mama sospecha, suspicacia, malestar. La cultura supuestamente nos abre los ojos de hasta qué punto estamos esclavizados. Cuando durante siglos la cultura no era eso, la cultura era socialización. Y ahí hay toda una línea de pensamiento de teoría de la sospecha. Que está en esa Marx, por ejemplo Freud sin duda, hasta Nietzsche, Marcuse o Nietzsche. Marcuse, ¿no? Exactamente. Supuesto, ¿no? Y luego la última, lo termino, es, esta es, si queréis, la más anecdótica. Y la que más ha cambiado ahora, sí, curiosamente. Sí. ¿No? Me gustaría conocer tu opinión sí. de ese cambio. Sí. La idea es la siguiente: la condición moderna es una condición del malestar, del sentimiento, te encuentras mal, pero después de la Guerra Mundial había dos bloques y el malestar democrático se colmaba canalizándolo hacia Rusia. Es decir, la Unión Soviética conspira contra nosotros, es mala, nos está atacando, si nos sentimos males por el miedo que nos produce un ataque. Es decir, había un malestar, pero ese malestar tenía una causa visible, que es el otro bloque. Cuando cae el otro bloque, ya no podemos imputar, porque los chinos no cuentan, porque el modo chino de existir no cuenta. No conozco a nadie que quiera ser chino, ni que tenga la cultura china, ni voluntariamente. El chino no es una opción. En los 70 lo fue, pero eso es otro tema. En los 70. El maoísmo, ¿no? Sí. Bueno, quizá puede que sí. Pero no, te interrumpo. No, interrúmpeme porque si no, yo me enrollo un montón, pero termino enseguida. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Que ya no podemos imputar la causa de nuestro malestar al otro externo, bloque, ¿no? Claro. Sino que se interioriza el malestar. Así es. Y la causa de la interiorización del malestar para mí es el origen de la actual polarización. ¿Por qué? Porque yo me siento mal, creo que la democracia consiste en una educación del corazón, la mayoría de la gente no está educada en el corazón, porque se requiere un temple, se requiere un autocontrol, un autodominio, un mirar a largo plazo, etc. Y lo que hace es demonizar al otro. Ya no demonizar a la URSS, sino los de Vox a Podemos, los de Podemos a Vox, los de Pedro Sánchez al PP, el PP a Pedro Sánchez, los independentistas a los nacionalistas a los etarras, y eso no como una alternancia política, sino como una demonización, como uno hace cuando se siente mal. Es decir, no simplemente es un adversario, sino que el otro está
ontológicamente mal. Y esas son las 4. Vamos al malestar primero, que es el malestar de la modernidad, que tú lo centras en la conciencia de la muerte. Y la idea, pero me corriges, no es que no hubiera muerte, de hecho es la condición inevitable de toda vida y el eje de todo lo que hacemos, tener esa conciencia, luchar contra esa conciencia, pero que sí antes de la modernidad la muerte se veía como una forma de reintegrarse al todo. Sí. Es decir, que había una armonía que la muerte en cierto sentido regresaba, el dolor era estrictamente familiar o privado, y con la modernidad, cuando nace la idea de la subjetividad del individuo, del yo expandido, por decirlo de alguna forma, la idea de la muerte, cuando se pierden referentes de totalidad, se vuelve absoluta. Con mi muerte se acaba todo, y por lo tanto estoy incómodo ante la inminencia inevitable de ese fin que nos acecha a todos, ¿no? ¿Por qué no un poco como si hubiera en realidad aparecido no la muerte, pero sí la conciencia de la muerte individual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, esa es la primera de las 4 que enuncia en el libro. Hay un capítulo que se llama Somos los mejores y otro se titula Las causas de nuestro actual descontento. Y la primera es esa, aunque en realidad esa yo ya la había mencionado en otras partes del libro porque es bastante estructural. Así es. En mi pensamiento. La idea es la siguiente. Llamo premodernidad a la historia de la cultura hasta el siglo XVIII. Así es. Hasta Kant, en realidad. Más o menos, sí. Es decir, hay un filósofo que se llama Karl Jaspers que hablaba del tiempo axial. El tiempo axial él lo ponía entre los siglos 7 y 5 a.C. Y decía que en China Confucio, en la India Buda, en los judíos los profetas y en Grecia... Sócrates, ¿no? Sí, Sócrates, aunque quizá los presocráticos, por edad, por tiempo, había producido un salto adelante de la conciencia colectiva de la humanidad. Y yo pienso que el tiempo axial no es ese. Esos fueron cambios dentro del sistema, pero lo que cambió no es dentro del sistema, sino el cambio de sistema fue siglo XVIII y XIX, siglo XVIII, el gozne entre una cosa y otra. ¿Y qué ocurrió entonces? Antes de ese tiempo axial, es algo además que le estoy dando vueltas. Ahora mismo estoy leyendo, a punto de terminar, tengo un Zoom con unos amigos y hemos leído La obra completa de Platón, y ya estoy a punto de terminar la obra completa de Aristóteles, que también escribí un artículo, como dice la de Platón. Y es evidente, para toda la premodernidad, la verdad y el ser, donde está lo real, lo que realmente existe, es el todo, es el cosmos. O sea, desde Hesiodo hasta el romanticismo. No, desde el origen de los tiempos hasta el romanticismo. Hasta el romanticismo. Y además, eso en mis libros lo relaciono con muchas cosas. Pero está clarísimo, o sea, no es normal que Aristóteles no le dedique una sola palabra a la muerte. No es normal la consideración que tienen los estoicos o los epicúreos tan falsa y tan desleal a la realidad de las cosas. Alguien ha citado antes que di una conferencia sobre Séneca y hablaba justamente de eso, la ausencia de seriedad ante el problema de la muerte en toda la premodernidad. ¿Por qué? Porque lo importante es la totalidad. Hay una teoría muy famosa medieval que es la teoría de los trascendentales, que dice, el mundo es uno, bueno, verdadero y bello. Y eso yo me acuerdo que cuando leí por primera vez eso, pensé, pero ¿cómo puede decir eso si mi experiencia es lo contrario? No. Es fragmentaria, es fea, hay mal. Pues es que en la Edad Media se pudo decir eso y ser una verdad admitida porque no la predicaban del individuo, la predicaban de la totalidad. Y la totalidad sí se puede decir que es una buena, verdadera y bella. Y en la totalidad no existe la muerte. Eso incluía el tipo de arte, ¿no? Que se pues hacía, pero de eso hablaremos. Exactamente, exactamente. Pero, ¿por qué no existe la muerte? Porque si alguien se muere, hasta el siglo XVIII, peor para él. Pero el mundo sigue siendo tan bueno, tan bello, tan verdadero, tan magnificente, tan majestuoso, tan eterno, tan impresionante como antes. Por tanto, en el orden del ser no ha ocurrido nada cuando tú te mueres. El mundo te precede y el mundo te trasciende. En consecuencia, una muerte es un hecho particular.
¿Y qué ocurre? Que a partir del Renacimiento se va gestando, a través del retrato, a través de los ensayos basados en la experiencia como Montaigne, a través de la novela, donde aparecen normalmente las historias del yo, y tantas cosas, se va gestando la formación del yo o del individuo. ¿Y qué es el yo? Pues que el individuo, hombre o mujer, que en la época cósmica formaba parte de esa especie de mosaico general que era el cosmos, a veces ocupando una posición muy elevada, unas veces decían que estaba por debajo de Dios, los arcángeles, los ángeles, a veces, por ejemplo, en Aristóteles estaría la bóveda celeste con los astros por encima del hombre, lo dice así, pero luego ya el hombre, animales, plantas, minerales, y dentro del hombre también jerarquía, emperador, el rey, y todo el rato hacia abajo. Pero el hombre podía ser, como dice Protágoras, el centro de todas las cosas, o ocupar una posición intermedia dentro de la cadena de ser que dijo un conocido escritor americano, ¿no? Y de pronto ocurre lo siguiente, y es que se va gestando, digo, desde el siglo XVI-XVII, y en el XVIII claramente lo que ocurre es que esa tesela que formaba parte del mosaico se emancipa del mosaico, se emancipa del todo cósmico y se constituye en nueva totalidad. Esa nueva totalidad es el sujeto moderno. El individuo. El individuo. Y al individuo le pasan dos cosas. Le pasa primero que esa emancipación respecto al cosmos lo hace en el nombre de su propia dignidad. Yo descubro que tengo una dignidad infinita. Por tanto, no soy instrumento de nada, ni siquiera del cosmos, ni siquiera de la totalidad. Yo ya no me concibo a mí mismo como una parte de una totalidad que me trasciende, porque yo mismo me he constituido en totalidad. ¿Por qué? Porque he descubierto que poseo una dignidad infinita, una dignidad incondicional, que se resiste a ser instrumentalizada, incluso para cosas buenas, ni siquiera para el bien común, ni siquiera para el interés general. Lo verdaderamente, yo he escrito un librito que se titula Dignidad, en la que pone mucho el acento en eso, en que lo interesante de la dignidad moderna es que es resistente, pero es que es resistente no solamente a lo malo, también a lo bueno. No puedes admitir la ruptura de la dignidad individual en nombre, por ejemplo, de hacer carreteras, o de crear más pensiones, o de crear un hospital. Entonces me cargo a un individuo. No, porque la dignidad es resistente a todo, incluso al interés general. Entonces nota, esa persona, ese sujeto que está como amaneciendo, está como embriagado de su propia dignidad, y eso le produce un momento como de exaltación, y hay muchos momentos de autoexaltación en la cultura moderna. Pues entonces descubre lo siguiente, y es que la mayor contradicción que tiene la dignidad es la cosificación. ¿Cuántas veces hemos oído que esto cosifica? Es decir, algo que tiene dignidad es tratado como cosa. Kant, por ejemplo, distinguía entre cosas que tienen dignidad y cosas que tienen precio. Las dignidades son aquellas, dice, que no pueden sustituirse por algo equivalente. Las que tienen precio son cosas que sí pueden sustituirse por algo equivalente. Y el mayor pecado contra la dignidad es tratar a lo que tiene dignidad como si tuviera precio y cosificarlo. Por ejemplo, decimos que a veces en los consumidores se nos cosifica porque se nos tratan como cosas, ¿no? O tantas veces, o el cuerpo de la mujer se cosifica porque se trata como un instrumento para el placer masculino. O sea, hay muchas veces en que se razona en el sentido de cosificación. El mayor delito contra la dignidad es la cosificación. Pues bueno, el sujeto moderno, que está embriagado de su propia dignidad, de pronto descubre que sufre el mayor delito contra la dignidad que existe, el delito ontológico contra la dignidad que existe, que es la futura conversión en esa cosa que es un cadáver. Es decir, lo que antes la muerte era un hecho individual sin trascendencia filosófica, ontológica, hoy se convierte en la nueva totalidad que es el individuo. Ese individuo, solo lo individual muere, lo colectivo no muere nunca, puede vivir para siempre, pero lo individual no.
Entonces esa subjetividad vive estremecida ante esa doble condición, tener una dignidad infinita y estar llamado a la indignidad del sepulcro, a esa cosificación que es el cadáver. Entonces, ¿cómo es posible que la naturaleza, que ha dotado de esa exquisitez como flor, de una belleza incomparable al individuo, le tenga preparado un destino de cosificación miserable? Que además es inapelable, inevitable, etcétera, impredecible además, ¿no? Luego, no es extraño que la gente esté molesta. Claro. Ahí, en tu filosofía, y nos podemos ir un poco atrás, propones una receta no para escapar de la muerte, sino para hacerla mucho más grave y para evitar, digamos, la cosificación del cadáver, ¿no? Y te voy a citar literal. Tu receta sería: vive de tal manera, con tal ejemplaridad, con tal dignidad, que tu muerte sea escandalosamente injusta. ¿Por qué no nos explicas esta salida del malestar 1 que tú propones? Sí. Sí, me apetece mucho hablar sobre eso. O sea, yo creo que la muerte es un escándalo. Es decir, ¿cómo es posible que nos esté ocurriendo esto? Totalmente. O sea, es verdad que ocurre todo el rato y te pones en el telediario y hay 17 millones de muertes por minuto y ves a tu hijo y está matando en la videoconsola. Y saber que esa es tu condición que te hace humano es terrorífico. O sea, sí, realidad, ¿no? es tremebundo. Yo luego le saco partido por otro lado, si queréis que hablemos de eso. ¿Hasta qué punto? Justamente, yo distingo entre muerte y mortalidad. La muerte es un hecho biológico, digo, que le pasa también a los mosquitos. Pero la mortalidad no, es la conciencia de nuestra propia condición, y esa conciencia y esa insumisión ante nuestra conciencia hacen hacer todos los bienes que hacen la vida digna de ser vivida, que es precisamente la cultura. Entonces, si una persona vive de manera miserable o de manera, el concepto que yo utilizo en mis libros sobre todo, utiliza su libertad para elegir la vulgaridad, cuando muere, por decirlo así, moralmente ya estaba muerto. Entonces, cuando muere, realmente tampoco ocurre gran cosa. Pero cuando alguien utiliza ese depósito de tiempo que le ha sido concedido para vivir a la altura de la dignidad de la que es titular y vive su vida con plena dignidad, resistiéndose a las injurias del tiempo, de las injusticias, del envejecimiento. Del azar. Del azar. De la buena o mala fortuna. La buena o mala fortuna. Cuando esa persona muere, todo el mundo dice, pero ¿a quién beneficia que esta persona se muera? O sea, es un empobrecimiento objetivo del mundo que no beneficia a nadie. Sentimos desconsuelo ante una persona que ha vivido con esa dignidad y se convierte en cadáver, que es algo escandalosamente injusto. Entonces, hacer que tu muerte sea el recuerdo de tu vida una vez muerto, el parámetro, el termómetro para medir si viviste con dignidad, ¿no? Eso es. O sea, si tú vives una manera de formular el imperativo de vivir con dignidad o con ejemplaridad, es que todo el mundo sienta cuando tú te mueres que tu muerte ha sido escandalosamente injusta. Claro. Y eso va en la dirección de concebir a los hombres y las mujeres que ahora estamos respirando y que simplemente nos dedicamos a envejecer. Vamos a seguir con el malestar, ¿no? Pero yo tenía dos cosas sobre la muerte. Uno que me perturba mucho, como a Camus, o Albert Camus, que es la idea del suicidio, ¿no? Él en el mito de Sísifo dice es el único tema digno de la filosofía, porque si somos conscientes desde nuestra subjetividad de la dignidad del individuo y por lo tanto de la vida, decidir quitarte la vida es un salto al vacío, es algo que en cierto sentido es incomprensible y al mismo tiempo pasa
todos los días, ¿no? De hecho, las sociedades desarrolladas tienen una especie de epidemia silenciosa porque da vergüenza, hay muchísimo dolor, muchas familias rotas, basta que alguien lo diga para que surjan ejemplos. Hay una especie de círculo de ceniza que deja la muerte por suicidio de alguien cercano, sentimiento de culpa además, es extraordinariamente complejo de manejar, sí ¿no? Sí lo es. Entonces, ese es un tema. Y el otro, esta aspiración que ya no es descabellada de la inmortalidad. La idea de que hay alguna forma de captar tu esencia neurológica y simplemente mudarla de soporte y ponerla en un cuerpo artificial y ser eterno o al menos alargar la vida. Entonces uno, siguiendo con la idea de la conciencia de la muerte moderna, ¿qué hacemos con el suicidio? Y dos, ¿a dónde nos lleva la inmortalidad? Si es deseable o no, qué retos abre, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver, respecto a lo primero, el suicidio. Para una filosofía o para una perspectiva que ha hecho de como ha puesto lo más elevado como principio supremo, la felicidad, como pasó por ejemplo a los griegos o a los romanos, es natural, creo yo, que si no logras esa felicidad, acaricies la posibilidad del suicidio. Yo, por las razones que os he indicado antes, pienso que el concepto moral supremo no es la felicidad, sino que es la dignidad. La dignidad tiene muchas ventajas sobre la felicidad como concepto explicativo de la moral y como guía de comportamiento. Y es que, lo digo en el libro, ya el propio Aristóteles, que es partidario del concepto de felicidad, aunque es verdad que en su esquema de pensamiento no es la felicidad que hoy pensamos, que es como un estado de ánimo eufórico, es como el cumplimiento de un fin. Sí, se parece a la dignidad. Eso, se parece en ese sentido. Pero es cierto que él dice que para ser feliz, incluso en su concepto, la fortuna tiene que ser favorable. Entonces se pone el ejemplo de Príamo, que en la Ilíada ve cómo mueren sus 7 hijos delante de él. Y él dice, yo no le puedo pedir a este hombre que intente ser feliz. Es imposible. Es decir, hay que tener, como diría mi abuela, un mínimo. O sea, un mínimo de salud, un mínimo de dinero, vivir en un mínimo de sociedad. Y Aristóteles admite que hay que tener ese mínimo, del que si careces, pues no puedes llegar a ser feliz. Pero bueno, es que también hay pájaros que nacen sin alas, o animales, o hombres que nacen ciegos, es decir, que tienen defectos que no le permiten cumplir su objetivo. Pero a mí eso me parece que tiene algo casi como de autoayuda, la felicidad, que son recetas para aumentar las posibilidades de tener un cierto bienestar, mientras que la dignidad es un principio verdaderamente universal. ¿Tú le puedes pedir felicidad a la gente que está haciendo cola para entrar en la cámara de gas de Auschwitz? No, no le puedes pedir felicidad. ¿Le puedes pedir dignidad? Sí. En consecuencia, la dignidad es el principio ético fundamental de la época moderna, donde lo que cuenta es el individuo, no la felicidad. De hecho, Platón lo dice claramente, lo que le importa es la felicidad del cosmos y los individuos en la medida que favorecemos esa felicidad colectiva. Entonces, si pasas de la felicidad a la dignidad, entonces las cosas cambian un poco. ¿Por qué? Porque yo lucho un poco contra el concepto de muerte digna, que es como el suicidio asistido. No porque ahora voy a hacer un pronunciamiento en contra del suicidio asistido, no voy a decir nada sobre eso, sino sobre que no me parece bien lo de muerte digna si con eso estás sugiriendo que esa misma persona que decide quitarse la vida, si en vez de quitarse la vida decide seguir viviendo, entonces ¿qué es? Indigno. Indigno no es. ¿Por qué? Porque siempre, ese es el principio fundamental de la ética, siempre, en todo momento, en toda circunstancia, se puede vivir con dignidad. Porque la dignidad no es solo la dignidad en sentido pragmático de una casa digna, una renta digna. Eso es dignidad pragmática. Hay una dignidad ontológica. Y es que yo poseo dignidad, haga lo que haga. Y por tanto, yo siempre voy a poder
vivir con dignidad. Y luego hay, como dice Ricardo, voy a decir una cosa así un poco que a lo mejor os provoca, pero es que yo pienso en ello, ¿eh? Y es que el suicidio te debe inspirar un respeto infinito a esa persona que se ha suicidado, un respeto infinito a una persona que ha decidido acabar con su vida. Pero no olvidemos que hay muchos suicidios que son idiotas. Hay gente que se suicida porque ha hecho el idiota y porque es una decisión idiota. Y no es una decisión... Una cosa es que merezcan todo mi respeto moral y otra cosa es que piense que porque se ha suicidado tiene un halo de misterio. Respeto infinito, respeto al dolor, respeto a veces a la angustia, pero a lo mejor no respeto a su decisión. Por ejemplo, yo no respeto a Stefan Zweig. Me parece un imbécil. Es decir, que una persona, es decir, que tenía a gente de su raza, que estaba en Auschwitz y no se suicidaban, que estaban perseguidos, que estaban en el gueto de Varsovia, que se levantaron contra los nazis, algunos que se tuvieron que exiliar y vivir de mala manera. Él primero se fue a Inglaterra y luego se fue a Brasil. Estaba en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Y decide, no solamente él, sino además suicidarse con su secretaria, que era su amante. No me parece serio. O sea, me parece tonto. Y además me parece que das mal ejemplo. Que una persona con su condición privilegiada, luego a lo mejor, oye, a lo mejor tenía una depresión de caballo y entonces ya, por eso digo, respeto infinito. Pero, no sé, hay veces que parece que o la paternidad o el envejecimiento da una pátina de dignidad a la gente y lo que ocurre normalmente es que ese hombre era tonto y cuando tiene un hijo es un tonto con hijo. O es un tonto abuelo, o es un tonto viejo. Pero no es que como consecuencia de la vejez haya adquirido una sabiduría. Entonces, gente que comete actos tontos o vulgares, en muchos suicidios hay mucha vulgaridad también. De acuerdo. El otro tema relacionado era el de la inmortalidad. Y luego no quisiera, porque estamos en la pregunta 1 de la conversación. Y entonces, por supuesto, vamos a ya os lo avisé. Ir mucho más rápido y vamos a acabar prudentemente para que además puedan firmar, Javier, los libros que están a la venta, sus libros, etcétera, y acabaremos pronto, no se angustien. Pero rápidamente, ¿qué piensas de la inmortalidad? Y luego voy a dar un salto atrás en tu obra y 3 preguntas más particulares, digamos, de cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Vamos a ver, si algún día la ciencia proporcionara una vida individual, yo tengo un libro que se llama Necesario pero imposible. Y ahí propongo un concepto del más allá en el que hablo de mortalidad prorrogada. Digo que la individualidad es el último estadio en la evolución de la vida. Es lo más precioso que el mundo ha hecho. El ser individuo, dotado de... es un diamante que no envejece. Y yo cuando me imagino el otro mundo, yo soy creyente, pero no creo en eso que a veces dicen las profesiones de te harás como Dios o te harás eterno. No, yo pienso en algo, porque si me hago eterno, dejo de ser individual. Tiene que ser algo individual, pero que dure, y a eso le llamé mortalidad prorrogada. Bueno, pues si hubiera ahora la ciencia me proporcionase una manera de mortalidad prorrogada dentro de este mundo, eso creo que sería un cambio ontológico muy grande, pero lo vería con curiosidad y con atención, incluso con placer. Pero a mí me ocurre que en general yo soy muy escéptico respecto a la ciencia. Creo que hay un papanatismo con la ciencia extraordinario que además explota la buena fe de la gente y que se inventan cosas para vender libros, para dar titulares o para legitimar una disciplina que es especialmente aburrida porque es colectiva, es además poco sensacional y la gente pues está en el laboratorio o está haciendo durante años investigaciones que luego... por ejemplo, yo le tengo mucha manía a la neurociencia porque es un calienta no sé qué,
No sé cómo se podría terminar esa frase. Lo dejo a la imaginación. A la imaginación. La neurociencia. A mí me dice, oye, tú que eres filósofo seguro que te estarás atento a la neurociencia. Y hay libros que han hecho libros de gente ilustrada, que han hecho divulgación, y yo digo, decidme algo. Además se lo dije al director de la Tatiana, la Fundación Tatiana. Le dice, decidme algo que haya encontrado en los últimos 10 años la neurociencia que yo no sepa antes. O sea, te dirá que han hecho 600 experimentos en los laboratorios más importantes del mundo, del cual se deduce que el cerebro produce, y entonces te dicen, está influido por los genes, está influido por las neuronas, está influido por las experiencias, está influido por el medio ambiente. Y digo, yo eso no sabía, es solemnizar lo obvio. Dime algo que no sepa. Y entonces, es verdad que esta investigación sobre el cerebro, con una ayuda europea, 10 millones de euros, decidme algo que no sepa. Y de vez en cuando te dice, esto es así, ¿eh? Un profesor, a mí me dijo uno, es que un profesor de Harvard ha demostrado que el alma no existe. O sea, me causa ternura. Entonces, que la ciencia tiende, algunas personas de la ciencia tienden a convertir en espectacular lo que es aburrido, especializado y colectivo. Y además como muy a largo plazo. Entonces, ahora mismo he tenido que presentar un libro de Adela Cortina sobre la inteligencia artificial. Y uno de los temas era el famoso tema del transhumanismo. Y estuvimos hablando sobre ello. Y claro, es como si ahora me dices, ¿qué opinas si un día hay una cámara del tiempo en el que te metes en un bidón y apareces en la Roma de Augusto? Pues chico, si en principio me parece bien. ¿Lo veo viable? Pues me parece más bien ciencia ficción, fantasías calenturientas de personas que explotan la buena fe de la gente. Bueno, dicho de otra manera, que es posible que hoy día te dicen que, a mí me lo dijeron una vez, cuando murió mi padre, oye, pues ahora tú sabes que podemos coger todas las neuronas de tu padre, todo el sistema neuronal de tu padre, lo metemos en un pendrive y ahora con la inteligencia artificial tú puedes tener conversación con tu padre que además ha acumulado las experiencias, los recuerdos, hablas con él. Y es verdad, se puede crear un espejismo, pero yo a mi padre no lo tengo. Si algún día lo tuviera, yo lo aplaudiría. Está clarísimo. Hay muchas ideas que de tu obra. Por cierto, que tu libro arranca con una distinción entre filosofía y ciencia. Sí. Y, digamos, señalas que el gran problema de la ciencia es que el último avance cancela el pasado, ¿no? Y que el interés de la ciencia está puesto en el presente, pero en realidad en el futuro. Sí. Y en cambio en el arte, en la filosofía, cuando renuncia a su vocación científica. ¿Eso te convencía o no? Y piensa como literaria, se vuelve eterna o permanente, ¿no? Y esa es un poco también la apuesta. O sea, que tu disputa con la ciencia viene de lejos. Pero, ¿quieres que lo cuente? Sí, si quieres sí, pero te quería hacer 3 preguntas concretas. Dime. Pero me parece interesante, ¿eh? A mí, yo creo que es muy interesante. Lo digo, o sea, el libro este es un libro, el de Universal Concreto, que lo he escrito lo publiqué hace año y medio, y es como, yo tuve la intuición cuando tuve 15 años, eso es así. Tuve 15 años y hasta los 38 no publiqué el primer libro. Luego lo fue publicando en 10, desde 2003 al 2013, y luego 10 años después, con todo lo que había escrito, además lo digo ahí en el libro, dice, este es el único libro que yo hubiera querido escribir, ¿no? Entonces, tiene una parte que se llama método, ontología, pragmática y poética. Y en el método, digo yo qué tipo de aproximación, método, camino, abordo yo para tratar de comprender la realidad. Entonces, yo digo, y lo digo con muchísima energía, y lo digo siempre que puedo, he dado muchas conferencias y por ejemplo, en una de las portadas que me dieron por el libro, lo pusieron grandes titulares y un científico reaccionó en contra de esto, Sánchez Ron. Pues, yo digo, la filosofía es literatura. La gran filosofía y la mejor filosofía es literatura y solo literatura. Y cada vez que la filosofía
ha intentado parecerse a la ciencia. Tiene fecha de caducidad. Primero es un churro y segundo tiene fecha de caducidad. Mientras que cada vez que la filosofía ha asumido su condición literaria y es de calidad, hace algo que es siempre joven, que es siempre nuevo. Porque en la ciencia lo que importa es lo último, digo, y en la literatura lo que importa es lo de siempre. Y lo último convierte en caduco en todo lo que ha venido anterior, y a nadie le interesa saber cómo está la biología molecular en 1957, sino cómo está la biología molecular hoy. A nadie le interesa saber cómo está la lucha contra el cáncer en 1973, sino cómo está la lucha contra el cáncer hoy. Y si ha habido un invento en esa lucha contra el cáncer, todo lo que ha quedado derogado como consecuencia de ese invento, cancela de manera definitiva. se cancela, y ya solamente le importa a los historiadores. Claro. Y en la literatura no. Porque Homero no es cancelado por Virgilio, ni Virgilio es cancelado por Dante, ni Dante es cancelado por Milton, etcétera, etcétera. Porque cuando realmente es valiosa, entonces va de lo de siempre. Y por eso yo considero que la filosofía debe reivindicar con carácter enérgico que es literatura, literatura conceptual, pero literatura, puesto que nadie verifica a la filosofía. Nunca nadie ha cogido a Platón o a Hegel, lo ha metido en una máquina y ha demostrado que o el principio de contradicción de Popper, por supuesto que no pasa, ¿no? Tres ideas veloces porque tenemos que... Sí, lo comprendo. Una, propones que una vida digna es ser capaz de fundar una casa, sentido también metafórico, y desarrollar un oficio. ¿Qué quiere decir No esto? exacta, o sea, eso te habilita para una vida digna. Mira, cuando antes me presentabas con lo de filósofo, ¿no? Un nombre. En uno de los libros de las recopilaciones de los artículos que hice en El País, uno se llamaba Todo a 1000 y otro se llamaba, porque eran 1000 palabras, y otro se llamaba Razón Portería, porque comparaba a los filósofos con porteros. Porque los porteros dan razón, razón portería. Incluso en griego es logondidonai, dar razón. Y que los filósofos lo que teníamos que hacer es ser como porteros que realmente damos razones, no de un piso, sino de la vida. Y en el prólogo de ese libro, de Razón Portería, argumentaba cómo cuando eres adolescente, ahora voy a responder a tu pregunta, No, por supuesto. antes de la doble especialización, que de alguna manera eres todas las cosas, porque cuando eres joven, como no has hecho nada y vives antes de la experiencia, puedes ser astronauta, o puedes ser emperador, o puedes ser actor de cine. Como puedes ser todas las cosas, yo recuerdo, con 20 y tantos años, porque yo tuve una adolescencia, yo fui inmaduro más tiempo que la inmensa mayoría de la gente. Entonces me preguntaban, ¿y tú qué haces en la vida? Y a lo mejor estaba repitiendo el último curso de filología clásica. Y entonces, cuando respondías a qué te dedicas, tenía que responder muy largo, para dar muchas explicaciones. Y recuerdo que envidiaba a la gente que decía, yo me dedico. Y mi sueño era algún día tener una tarjeta que pusiera solamente una cosa. Porque después de dar muchas explicaciones me sentía fatal. Porque yo mismo no me convencía con tanta verborrea. Entonces, cuando tú me has presentado filósofo, podías haber puesto escritor, o podías haber puesto padre, o dentro de unos días, abuelo. ¿Qué voy a ser? No, esa teoría la conté en Aquiles en el gineceo, que alguien me ha dicho hoy que lo ha tenido entre sus manos hace poco, ¿no? Ahí. Okay. La teoría de Aquiles en el gineceo para mí es muy importante, no os la voy a contar entera, pero es un libro donde cuento cómo alguien se hace mortal, cómo asume. De hecho, el subtítulo de Aquiles en el gineceo es Aprender a ser mortal. ¿Cómo aprendemos a ser mortales? Y la tesis es que, como Aquiles en el gineceo, donde su madre lo refugió para que fuera eterno y viviera eternamente, la infancia y la adolescencia es una especie de gineceo en el que uno puede vivir en una especie de ociosidad subvencionada, dice mi libro. Una ociosidad subvencionada, subvencionada por el Estado, subvencionada por la familia. Y por tanto el joven puede entregarse al gozo de la autopertenencia. Me dedico a mí mismo.
y ahí soy de alguna manera todas las cosas, como dice Aristóteles del ser. Y entonces ocurre eso que te diga, bueno, yo a lo mejor soy actor, yo a lo mejor soy astronauta, yo a lo mejor soy Elon Musk, el hombre más rico del mundo, quién sabe, yo puedo ser todas las cosas. Y entonces más o menos, y esto es lo que está cambiando ahora con nuestra cultura, en la tercera década de nuestra existencia procedemos a una doble especialización. Pasamos de la generalidad de la autopertenencia, viviendo eternos para nosotros mismos, pero sin personalidad y sin individualidad. En la tercera década procedemos a la doble especialización. Y es que de todas las profesiones que hay, elegimos una con la que nos ganamos la vida. La vida es algo que hay que ganarse, porque si no te la ganas, no vives. Entonces, ya aceptar el concepto ganarse la vida, que está en mi libro Filosofía Mundana, también tengo ahí un artículo sobre eso, la vida es algo que hay que ganar, con esfuerzo, porque si no, no subsistes. Entonces esa autopertenencia adolescente llega un momento que ya no funciona, porque esa ociosidad subvencionada pierde la subvención. Entonces el que era subvencionado tiene que empezar a ganarse su propia vida, no vivir a costa de la vida de los demás, que es algo bien hecho y bien concebido durante muchos años. A mí incluso lo hubiera prolongado más, porque se ha casado, tengo 4 hijos y he sufrido una barbaridad con la salida del primero. Yo mismo no me lo explico. Entonces eliges una profesión de las muchas que hay con la que te ganas la vida. Y cuando haces una profesión, cuando eliges una profesión, tú te tienes que instruir en un oficio, conocer las reglas del oficio, para realizar una prestación que a ti no te interesa, sino que le interesa a otro que te paga por ello. Por tanto, te estás alienando, te alienas, haces lo que el otro quiere, para que él renuncie a lo que más quiere en este mundo, que es su dinero. Le tienes que dar algo realmente bueno, para que renuncie a eso. Y eso hay una alienación, sales de ti mismo, mediante una especialización. Y la otra especialización es que entre todas las personas que hay, eliges una con la que fundar una casa. Esa en la tercera década. Especialización del corazón y especialización del oficio. Y en Aquiles, contradiciendo el postulado romántico, que es el que ha estado vigente en el siglo XIX y gran parte del XX, y que todavía está un poco en el aire, en virtud de lo cual lo individual de la modernidad es una individualidad del gineceo, donde lo que prevalece es la autopertenencia, la creatividad, la genialidad, la libertad sin compromiso. Y eso lo veis en los autores más importantes del siglo XIX y XX, incluyendo Heidegger, incluyendo Ortega, que muestran cómo lo verdaderamente individual nuestro está más allá de la doble especialización, está en la autopertenencia, está en el sentimiento, está en la creatividad, en ser artista, en ser genio de la vida. Mi tesis, que defiendo en Aquiles en el gineceo, es que por el contrario, nos hacemos individuales cuando practicamos la doble especialización, renunciando a nosotros mismos. Y en ese momento es en el que pasas de necesitar 10 minutos para explicar, Javier, ¿a qué te dedicas?, a decir médico con 2 hijos, una obra maestra, una tarjeta o un médico con 2 hijos. Eso es lo que tú eres, ese es el individuo que tú eres. Y en ese momento es cuando te recibes a ti mismo como entidad mortal. Eso abriría, hablando en España, vetas riquísimas de discusión e incluso de crítica, porque justamente la gran dificultad de los jóvenes españoles es la emancipación del hogar materno y encontrar un trabajo con el cual ganarse la vida. Así es. Es decir, que están fracasando en las dos esencias que propones para constituirte como individuo. Por eso cuando me como preguntan, persona. siempre digo, yo creo que nuestra época está caracterizada por un cierto infantilismo. Nuestra época es una época infantil porque las dobles especializaciones están distorsionadas. Y aunque yo siempre digo, la gente es infantil, pero se lo puede permitir. Se lo puede permitir porque por primera vez en la historia la gente va a tener una esperanza de vida de 100 años. Claro. Por tanto, la ansiedad que teníamos por la doble especialización... Puedes alargarla en cierto sentido, ¿no? Tenía dos preguntas más y quería cerrar con la geopolítica, por eso lo podemos olvidar en última instancia, ¿no? Una pregunta es la defensa que haces de la fuerza de la costumbre, sí, que me pareció muy
atractiva y seductora. ¿Por qué te parece importante la costumbre? ¿Cuál es la diferencia entre costumbre y buena costumbre? Sí. También da el clima de una sociedad, incluso de un país, que sigan y respeten ciertas costumbres. ¿Cuál es la idea que está detrás de esto? Hay una primera idea ontológica y hay una idea que simplemente es la observación que por algún motivo, o sea, yo sí creo que conozco la causa, pero que nos ha cerrado los ojos ante una evidencia, que es la importancia de las costumbres también en el ámbito político. En el ámbito ontológico, creo que os voy a convencer si os digo que la costumbre es el remedio que ha creado el hombre para combatir su vida breve. Es decir, nosotros tenemos una vida breve. Somos, además en Aquiles lo pongo a veces, es el ser de breve vida, lo pongo con guiones. Somos seres de breve vida. Y claro, si somos seres de breve vida, no podemos inventar el mundo todas las mañanas. Y el remedio que hemos encontrado para no tener que inventar el mundo todas las mañanas es confiar el 99% de nuestras decisiones a la costumbre. A la costumbre de a qué hora te levantas y qué haces cuando te levantas. Y luego cogemos el coche y vamos todos por la derecha y luego saludamos de una manera y luego todo está. En un 95% de nuestra vida se sostiene sobre un lecho afortunado de costumbres, ¿sí? Yo te saludo como es de costumbre y tú vistes como es costumbre y yo hablo como es costumbre hablar. De hecho hay una gran costumbre que es el lenguaje, que yo no he inventado, que tomo ese resultado de esa costumbre colectiva que es el lenguaje para hablar con vosotros. Y justamente, que es lo que quiero decir y lo que me gusta destacar, es que precisamente porque existe costumbres al que confiamos el 95% de nuestras decisiones diarias, precisamente por eso, gracias a las costumbres, podemos ser creativos. Porque si todas las mañanas, como Adán en el paraíso, tuviéramos que poner nombre a todas las cosas, que le pusieron a los animales, claro, por primera vez. Entonces dedicaríamos todo el día, todas las mañanas, a decisiones preliminares. En cambio, si confiamos a la costumbre, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo nos desplazamos, cómo saludamos, cómo trabajamos, se ahorra una inmensidad de tiempo para poder ser creativos. No, es que en este momento se me está ocurriendo una idea. ¿Pero por qué? Pues porque yo he visto cómo es de costumbre, hablo como es costumbre, me comporto como es de costumbre, etc. Y luego, cuando del ámbito ontológico, la costumbre como remedio de nuestra mortalidad, lo pasamos al ámbito político, para mí es un asombro que la costumbre no haya sido objeto de estudio en la teoría política contemporánea. No lo es. Vivimos en una modernidad que desde Max Weber se asocia al imperio de lo burocrático, legislativo, dominativo. Y la costumbre, que son costumbres no escritas, parece como que no tuviera fuerza. Lo único que importa es el Estado de Derecho y la ley. Ya, pero ¿y si la ley no estuviera respaldada por una costumbre, la costumbre de su cumplimiento? Imaginaos que todas las personas no cumplen la ley por costumbre. ¿Para qué sirve? Hay un regeneracionista que se llama Joaquín Costa que definió la ley como propuesta de costumbre, que me parece una buena definición. Todo el Estado, todo el orden constitucional descansa sobre un cumplimiento diario de la ley y de las buenas costumbres que no está definido. Entonces, precisamente cuando hay un delito o cuando hay una infracción, llama la atención, pero somos casi 50 millones de españoles que estamos todo el rato actuando conforme a las buenas costumbres. Y sin las buenas costumbres, las leyes no existen. A veces lo argumento de la siguiente manera. Vamos a un estado fallido de estos que a veces se comentan, que tienen nombres desconocidos de África, que está dominado por un tirano y que prácticamente ha establecido un régimen feudal y que viven en tiempos premodernos. Si todo se basara en la ley, ese estado autoritario solo necesitaría una cosa para convertirse en un estado a la vanguardia del progreso, que es una fotocopiadora. Fotocopias las leyes de un estado, de una democracia avanzada, entra en vigor
y ya está. Si eso es lo único que cuenta, pero ya se ve que si esto no está basado en algo tan indefinible, tan costoso, tan movilizador como son buenas costumbres, la ley no sirve para nada. Y que cambia, pero lentamente, que tiene otro ritmo y que da una coherencia hacia el pasado también, ¿no? Y también a mi teoría, porque si mi teoría es la teoría de la ejemplaridad, y la ejemplaridad es, lo digo, una especie de valor carismático que tienen los determinados individuos, que los tenemos todos en realidad, y es que en ocasiones tenemos comportamientos que alumbran una especie como de modelo que nos seduce. Ahí describo las 4 condiciones de qué es un ideal. Lo único que verdaderamente transforma la realidad es el comportamiento carismático de hombres y mujeres. El buen ejemplo. El ¿no? buen ejemplo. Pero el buen ejemplo es individual. Entonces, ¿cómo se generaliza y cómo se socializa el buen ejemplo? A través de las costumbres. Max Weber, que hizo una famosísima... ¿No es eso la religión, por ejemplo? Bueno, la religión puede ser muchas cosas. La generalización de un ejemplo carismático. O sea, la religión... O sea, primero, hay muchas clases de religión. No, bueno, por supuesto, sí. Sí, pero la religión, en la medida en que pretende ser una religión evangélica, apostólica y expansiva, es así. Y de hecho uno coge los Hechos de los Apóstoles y hay un pasaje muy famoso en que vivían de una manera ejemplar. Lo compartían todo, en gente de paz, y eso probablemente fue un estallido carismático que luego generó, se extendió una costumbre. Pero vamos, el superejemplo es el Galileo, y el superejemplo es que tuvo una muerte también escandalosamente indigna, pues produjo un estallido que produjo como consecuencia la religión cristiana. Pero en general, más allá ahora del tema religioso, Max Weber hablaba de que el carisma se rutiniza, lo llama, que es la costumbre, y luego en ocasiones eso se convierte en ley. La ley viene lo último. Y a mí lo que me interesaba, yo tengo que corregir a Max Weber en 2 cosas, que es que considero el carisma y la costumbre como premoderna. Y en cambio defiendo intensamente que el carisma individual y su generalización en costumbre no es que sea moderno, es que es intrínsecamente. Es ontológico. Es ontológicamente, pertenece a la estructura humana y también a la modernidad. Entonces, la costumbre a mí me viene muy bien en una teoría de la ejemplaridad como instrumento de la generalización del ejemplo individual. Claro. Te iba a preguntar del valor del ejemplo, pero creo que lo has abordado. Y creo que vamos relativamente cortos de tiempo. A las 9 tenemos a lo mejor hay alguna pregunta, desalojar el público. Primero, creo que se merece Javier su aplauso. Eso sí, ¿no? Por favor. Se lo ha ganado. Muchas gracias. Créanme que mi guión era mucho más largo, pero es una delicia escucharte, y tiene una gran ventaja lo que dices, y es que no importa en qué punto lo agarres, todo acaba conectándose, ¿no? Entonces, en realidad hicimos un recorrido mucho más amplio por tu pensamiento de lo que parecía mi primera aproximación, así que muchísimas gracias. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas del público para Javier. ¿Alguien se anima? Si alguien se anima, están sus libros a la venta. Gracias a la generosidad de Raquel, también me permitió poner a la venta los libros de Ladera Norte, libros de ensayo y libros de divulgación histórica. Si se animan a comprar alguno, nos ayudarán mucho, una pequeña editorial independiente. Y si no, por supuesto, no sientan culpa, ¿no?
Bueno, te escucho y mientras te escucho, como que lo estoy contrastando con mi propio punto de vista, lo que dices. Claro, no, sí. O sea, a mí me ocurre lo siguiente cuando te oigo. Primero, yo me declaro hijo gozoso de mi época. A mí mi época me parece que está muy bien. Me gusta. Esto no quiere decir que ignore tantas cosas como a veces nos hace sufrir o nos desanima. No, pero en general procuro adaptarme a la época en la que vivo, y es que yo me siento bien con ella. Entonces, cualquier crítica que pudiera entenderse como una desvalorización o un desdén hacia nuestra época, para empezar, me cuesta. Me cuesta. Esto no significa que te recrees en el mundo actual, que no veas los problemas, que no sea perfectible, que no hayamos perdido muchas cosas. Eso, si tuviéramos un rato, contaría cuáles, en mi opinión, hemos perdido y cuáles cambios estamos ganando. Luego me ocurre otra cosa, y es que a mí me pasa un poco lo que ha insinuado Ricardo. A mí me pasa que yo tengo una visión de las cosas, y en esa visión, cuando me hacen preguntas, y digo, preguntadme lo que queráis, porque a lo mejor lo que os respondo es una idiotez para vosotros, pero es que lo veo todo como un punto dentro de un mapa. Y cuando tú hablas, con esa enunciación que has hecho, a mí es evidente que hay hoy mucha más información, que conocimiento, que la gente está en las redes, que estamos abrumados por todo eso es cierto. Pero es que yo tengo tan claro que los hombres y las mujeres tenemos un enigma, que somos un enigma para nosotros mismos, porque ¿cómo es posible que vivamos y envejecemos y a lo mejor un día muramos? Y que hay un enigma allí que es incitante, profundo, nuestro, y que todo hombre y toda mujer que vive con los ojos abiertos y con una conciencia vigilante no puede dejar de preguntarse sobre eso a la larga. Tengo la tesis, que está también en ese libro, y que la voy a defender ahora en un librito que voy a titular Introducción a la Filosofía. Tengo una tesis muy enérgica de que todos los hombres y todas las mujeres son nativamente filósofos. No es que haya unos señores que hayan nacido filósofos, no. Es imposible vivir sin interpretar tu propia vivencia. Es objetivamente imposible. No puedo vivir sin interpretar. Eso lo dicen los estudiosos. Yo tengo este vaso delante y no tengo este vaso. Lo tengo aquí y yo lo interpreto de una manera. Si estuviera aquí un señor del siglo XVI, lo interpreta de otra. Vivimos interpretando. Y esa interpretación es filosófica. Pero es que además tenemos entre manos algo muy gordo, que es cómo podemos tener dignidad y estar destinados al cadáver. ¿Cómo me va a ocurrir eso a mí? ¿Qué significa para mí envejecer? Entonces, si vives el tiempo suficiente y tienes la conciencia mínimamente despierta, te vas a convertir en filósofo siempre. Habrás leído poco, mucho, estarás engolfado con Instagram, hoy la atención está destruida, lo que quieras, pero eres filósofo. Entonces, conocimiento, información, me da igual. Lo que vas a tener tarde o temprano es que enfrentarte con el enigma de tu propia existencia. Por tanto, vas a tener que desarrollar una filosofía. Y lo otro, hasta cierto punto, me importa menos. Hay también ahora una beatería de la cultura que a mí me molesta mucho. Una beatería de que hay que leer. Solo hay que leer los libros de esta editorial. Pero fuera de esa editorial... No, por Dios, no. No sé por qué hay tanta insistencia en lo importante que es leer. ¿Pero por qué? Si hasta hace nada el 90% de la población no estaba ni alfabetizada. ¿Y qué pasa con los libros? Los habrá buenos, regulares, o la inmensa mayoría malísimos. Entonces, a mí, por eso, cuando historiadores recientes que han investigado, sabéis, en los últimos 30 o 40 años se ha investigado mucho cuáles eran las bibliotecas de los grandes hombres. Resulta que Montaigne, un sabio, tenía 100 libros. Y luego, mi ejemplo favorito, es decir, el que se considera el poeta más grande
por lo menos en el ámbito de la epopeya, que era Homero, era ciego, no había leído ni uno. Entonces, el único libro que realmente importa es el libro de la vida. Y eso te lo dice una persona que ha leído hasta la enfermedad, ¿eh? Pero he vivido con tensión. Yo tenía una relación tensionada con los mismos libros que leía, porque tenía clarísimo que el único libro que me importaba era el de mi propia vida. Entonces, bueno, y el de los demás. Porque es verdad que cuando filosofo, cuando razono, incluso en mi propia vivencia, hago mía una cita de Malraux que a mí me gusta, que dice, si solamente a mí me importa, no me importa ni a mí. En el sentido de que solamente indago aquellas cosas que siendo mías, son de todos. Bueno, todo esto para decir que conocimiento, información, lectura, estudio, todo esto está al servicio de lo más importante que es el libro de la vida. Interesante. Digo algo de perogrullo, pero yo pienso, ¿no es quizás más inteligente aceptar la muerte tal como es, de absurda, y vivir la vida tal y como venga, disfrutando de ella y por supuesto con dignidad? Pero esa es mi tesis, es que yo coincido con eso. Coincido enteramente con eso. Enteramente con eso. Y si me permitís un comentario de última hora, que es casi una especie de exabrupto, yo me pregunto, ¿cómo me gustaría a mí morir? Porque yo tengo un artículo que se titula Peso Ideal. A lo mejor alguien lo ha leído. Yo tenía una sección en el Cultural y ahora la voy a reunir en un libro que se llama Fuera de carta. Hay argumento con que al final del día estamos cansados, al final de la vida estamos cansados. Lo verdaderamente importante es cómo y con quién te quieres cansar. Y es un arte, es una ética, ¿no? Yo con quién me quiero cansar. Y con ese argumento yo escribí una comedia que se llama Quiero cansarme contigo, que sacaba justamente esa idea. Y a la vuelta de verano, un señor que yo creo que no conocía, como en el 2013 o así, leyó Necesario e Imposible, era un profesor del CEU, ya jubilado. Leyó un libro mío y me mandó una carta muy larga y yo le contesté. Y desde el 2014 hasta el 2024 me escribía él. Siempre era muy inteligente, educadísimo y como muy interesado en las cosas que eran. Siempre cogía alguna entrevista mía o algún libro mío o cosas de estas. Pero además me decía, debía ser una persona que tampoco indagaba mucho, porque de vez en cuando me decía, oye, por favor, si has escrito cuéntame lo, que yo no lo hacía. O sea, no le decía, oye, ha salido una entrevista, no lo hacía. Entonces yo tuve con él una relación epistolar muy grande, a lo largo de 10 años, bueno, muy grande, a lo mejor me escribía cada 2 o 3 meses. Y a la vuelta de verano me escribe su mujer para decirme, oye, te escribo para decirte que Julián se ha muerto. Me quedé, me conmocionó. Y me contó algunos detalles y yo ya le contesté a su mujer, que además su mujer, él era creyente, ella es agnóstica y alguna vez me habían hablado de sus propias conversaciones y además su mujer, que se leyó Universal Concreto, sumándose su marido, también me escribió un email, o sea, con un adjunto largamente sobre sus impresiones de mi libro. O sea, que yo con ella ya había tenido un mínimo de relación. Entonces le pregunté, oye, pero cuéntame cómo se murió Julián, porque me has impresionado muchísimo. Y entonces dijo una cosa que yo creo que ya no le dio ni importancia, pero es que para mí ha sido muy importante. Decía que le diagnosticaron el cáncer en diciembre de este año pasado, no, del anterior, y que en junio se fueron me parece que fue, imagínate, a Valencia y pudieran dar un paseo, y luego quiso él estar en Altea, me parece, o Oliva, otro sitio, pero que ya no pudo salir de la casa, y que nunca
habló de su enfermedad? Nunca. Y que poco antes de morir le dijo a su mujer que la quería mucho y que algún día esperaría encontrarse. Y pensé, a mí me encantaría ofrecer como último tributo a mis hijos y ojalá a mis nietos una humanización de la muerte como esa. Al final, Ricardo lo ha mencionado, pero luego no nos ha dado tiempo. La idea de la imagen de tu vida. Hombres y mujeres, ¿qué somos si no? Digo en algún sitio. La lenta gestación de un ejemplo póstumo. Somos la lenta gestación de un ejemplo póstumo que entregamos a quienes nos sobreviven. Y qué cosa más hermosa que vivir pensando que algún día ofrecerás a quien te sobreviven la imagen de una vida digna y bella. Y dentro de esa vida digna y bella, la de quitarle a la muerte el aguijón, porque la has vivido de manera humana, como Julián. A mí eso me pareció un ejemplo supremo. Cartas a Julián, ahí tienes un libro. Sí, sí, sí. La última, aprovechémosla. Bueno, si hacemos dos breves y con él terminamos, ¿no? También. Malestar geopolítico. Un minuto que nos puedas dedicar, porque lo enlazo con tu idea de la vulgaridad, un respeto que defiendes en la realidad pública, ¿no? Sí. Y cómo, efectivamente, estamos viendo, yo al menos tengo esa percepción, cosas que nunca pensábamos que íbamos a ver. Por ejemplo, un presidente del gobierno dirigiéndose en términos terribles hacia otro presidente de gobierno de otro país. Y no solamente eso, sino una cantidad de seguidores que justifican ese tipo de comportamientos. Sí. Con lo cual yo llego a pensar, bueno, adolecemos ahora de una epidemia de corazones poco educados. Sí. No podemos morir de éxito. No sí. nos puede ocurrir que ese bienestar que decimos, ese somos los mejores, acabe llevándonos a morir de éxito. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece que hagamos la siguiente pregunta y contestamos dos, aunque esta es buenísima? Buenísima, sí, sí. Sí, a mí hace un poco de relación con lo que comentaba compañera, porque en ese morir de éxito, yo te quería preguntar, por lo que habías comentado antes, de la visión que había de el mundo era, como lo has dicho... Somos los mejores. No, un mundo como uno verdadero y bello. Ah, sí. Y que ahora tenemos la visión de la dignidad. Entonces, yo como tú has dicho la dignidad lo entiendo como virtud, pero parece que es muy fácil confundirlo con el ego, irse enseguida con esa dignidad hacia un lado más egoico, que con el punto de vista del mundo es uno verdadero y bello, que te saca más de tu individualidad, te lleva a una colectividad y que es un camino más fácil de seguir hacia una dirección correcta. Que cómo ves tú esa dicotomía y esa facilidad de irte en tu dignidad barra virtud hacia un lado y un punto más egoico. Pero empecemos por aquí. Sí, pero que no quiero que se me olvide lo que también te tengo preparado para contestarte a ti. Sí, sí. Vamos a ver, a mí me gustaría responderte con... Es que tú lo has mencionado, corazón educado. Yo lo fío todo el futuro de la democracia a una educación sentimental del corazón. Entonces yo os hago una pregunta y a ver qué me respondéis. Decidme una razón que demuestre que los hombres y las mujeres son iguales. A ver, demostrádmelo. Porque... Voy a eso. Pero es que voy a eso. A alturas de la vida me gusta mucho porque tiene que ver con mi argumento. Tiene que ver con mi argumento. A estas alturas de la vida es mi contestación. Mi contestación es que durante milenios los ingenios mayores y más profundos aceptaban como un hecho natural, como una evidencia, que los hombres y las mujeres eran desiguales. Y hoy, en cambio, a la altura de nuestra vida, se nos ha hecho evidente, por tanto, no es susceptible de discusión, que son iguales. Por tanto, el mundo entero está en un hilo dependiente de las evidencias sentimentales. Hoy, quien lo niegue es un imbécil. ¿Por qué? Porque la evidencia para todo el mundo no susceptible de demostración racional, la evidencia se ha impuesto. ¿Qué es una evidencia? Una educación del corazón. Te da asco quien niegue eso. ¿Te parece mal? ¿Te parece idiota? ¿Te parece antiguo? ¿Te parece que no? En consecuencia,
el refinamiento más grande que existe es siempre la gestión de las evidencias colectivas. Pero es que además, en época autocrática, los que gestionaban el poder se podían conformar con que los subordinados obedecieran. Pero en una época democrática en que nos obedecemos a nosotros mismos, todo depende de esos ciudadanos que eligen a sus representantes, que piensan y sobre todo, que sienten cuáles son sus evidencias. En consecuencia, en la época democrática, todo, absolutamente todo, pende de la educación del corazón del ciudadano. Entonces, o sea, vamos a ver, ¿tú dirías que Aristóteles era tonto? O sea, ¿tenía cabeza o no tenía cabeza? Pues te invito a que leas lo que dice sobre las mujeres. Bueno, pues eso. Luego, no es un tema de cabeza, sino es un tema de lo que tú dices, de la altura de los tiempos. Y de la evolución del pensamiento científico también. Bueno, La evolución del pensamiento moral. el pensamiento científico no ha dicho nada sobre la igualdad de los hombres y las mujeres, que yo sepa. Y ni tampoco sobre la dignidad del cuerpo de la mujer, que yo sepa. Es más bien un aprendizaje colectivo que va gestionando, como antes decía, las evidencias. Entonces, mi tesis, que yo desarrollé en mi libro, que en Universal Concreto y también en Ejemplaridad Pública, es que vivimos en una época de la vulgaridad como estado de nuestra cultura. Y diréis, ¿la vulgaridad en sentido aristocrático? No, yo pienso que la vulgaridad es positiva. Pienso que la vulgaridad es la expresión momentánea de la igualdad en esta época y que será sustituido algún día por otro tipo de igualdad que a mí me parece que es superior, que yo le llamo en mis libros mayoría selecta. No minoría, sino mayoría selecta. La vulgaridad es mayoría, no selecta, pero mayoría. Mientras que la cultura premoderna y parte de la moderna es una cultura de minorías. La moderna, a partir de la Guerra Mundial, es una cultura de mayorías, por actuación del principio democrático. Pero el primer momento de la mayoría ha sido un momento de vulgaridad. Exacerbado hoy, como decía la pregunta, ¿no? Y esa es la respuesta de vivimos en una época de vulgaridad rampante. Lo que no había ocurrido nunca antes, creo yo, es que la vulgaridad haya llegado tan alto. Y luego estaba lo otro. Es decir, que nos tenemos que ir porque cierran esto. Porque además tienes que firmar Sí. y quiero que compren tus libros. Pues no. Y los míos. No. Eso sí. O sea, yo no entiendo la vulgaridad. O sea, la dignidad puede entenderse ontológicamente o pragmáticamente. Ontológicamente no tiene que ver con la virtud. Es decir, uno tiene dignidad aunque no tenga virtud. Hitler tiene dignidad. Y otra cosa es que luego tú tengas o no un comportamiento a la altura de tu dignidad ontológica. Eso es la dignidad pragmática. El mundo del cosmológico, del bueno, uno, bello, verdadero, es presubjetivo. Y creo que nadie sustituiría su subjetividad, aunque sea dolorosa, por una época supersubjetiva. Preferimos, digo yo en algún sitio, prefiero ser desgraciado a mi manera que dichoso a una manera impersonal. Porque me tomo drogas, porque me robotizo, porque estoy en un estado alienado. Yo prefiero ser desgraciado a mi manera a ser dichoso a una manera despersonalizada. Y luego, lo que tú dices de una dignidad que un poco haces lo que quieres, para mí sería un estado anterior a la doble especialización, porque es justamente la doble especialización que es dura, porque entre todas las personas tienes que escoger una, entre todos los oficios tienes que escoger uno, y en ambos casos, producción y reproducción, te legitimas gran parte por los frutos que realizas, y eso tiene un elemento de alienación. Esa te exige normalmente, sí, una dignidad pragmática, pero que es una dignidad dura, no tiene nada que ver con la dignidad complaciente que había entendido en la que habías esbozado antes. Gracias, Javier. Ha sido un placer enorme.